Gente que ha escapado de Latinoamérica, ¿qué es lo primero que les chocó estando fuera? Caminar en la madrugada sin miedo a que me asalten. Era tan irreal para mí, me causó un sentimiento contrastado, felicidad de poder finalmente hacer y tristeza de que en mi ciudad de origen no pueda hacerlo. Me di cuenta lo mucho que los medios de comunicación nos hacen crear estereotipos sobre otras nacionalidades. Uno no puede decir cómo es la cultura de un lugar, o cómo son las personas de X lado hasta que se vive de cerca. Lo mucho que aprecian las tradiciones mexicanas en el extranjero, especialmente el Día de Muertos. Lo fácil que es desplazarse por el mundo, prepandemia por supuesto, lo más difícil es tomar la decisión y planearlo. Espero que cuando termine la pandemia esto pueda volver. Mi excesivo uso de por favor y gracias como si fuera un sirviente. Una cosa es ser cortés y otra querer quedar siempre bien. Lo hacía de manera inconsciente pues en mi ciudad de origen era lo normal, luego me cuestioné si era realmente necesario repetirlo con la misma persona en varias ocasiones. La amabilidad se demuestra en palabras, actos y gestos, así que también aprendí a ser más observadora porque posiblemente estaba recibiendo muestras de respeto o aprecio sin darme cuenta. Ser un trabajador no significa ser sirviente. Los jefes son jefes por su experiencia, no porque sean mejores personas que tú. En otros países es normal tutearse, las personas se ganan el respeto por sus actos, por lo que dejé atrás la cultura godines de dirigirme a mis colegas o managers como si, licenciado, ¿en qué le puedo servir? Lo que usted diga ingeniero, mándeme, licenciada. No, no es ser irrespetuosa, es sembrar una cultura de respeto y aprecio por todos los roles de una organización. Ahora sustituyo esas frases por, sí, claro, hay algo en lo que pueda ayudar, haré lo posible por seguir tu idea y si no funciona buscaré alguna alternativa para solucionarlo. Estas frases ya no demuestran miedo ni subordinación, expresan iniciativa, motivación y respeto hacia tu trabajo. Saber inglés te abre muchas puertas fuera de tu país, pero no es suficiente. Además, cada vez más personas deciden aprender a hablar español también. Mi mejor consejo es que si no dominas bien el inglés aún lo aprendas, y para quienes ya lo dominan tengan en cuenta que un tercer idioma les hará la vida más fácil y es un gran ejercicio para el cerebro. Estoy emocionada de empezar con mis clases de portugués. Tu ciudad de origen o cultura de origen solo afecta un mínimo tu personalidad. La actitud de las personas tiene que ver más con sus creencias e intereses, las cuales van cambiando a medida que van creciendo y se van educando. Al final, nosotros decidimos qué costumbres seguimos y cuáles cambiamos. Me pasó muchas veces con amigos extranjeros. Yo, creí que eras de X manera. Así son los de tu país. No. Mis amigos, a mí no me gusta eso, porque debería de serlo. No quisiera limitarme a mi experiencia en un solo país. Mi respuesta es en base a lo vivido en diferentes partes y países de Europa y en Canadá. Lo que te puedo decir es que viajar y vivir en el extranjero es el mayor ejercicio de tolerancia y crecimiento personal que he tenido el privilegio de hacer en la vida. La primera vez que salí siendo niño, no poder pedir la comida a la que estaba acostumbrado y no entender inglés. Ya de adulto, el estigma recurrente del colombiano narcotraficante. Recibir el trato VIP de que me esculquen mis pertenencias, me separen en el aeropuerto para interrogarme. Interacciones más largas que las de otros pasajeros con oficiales de migración, que trajeran un perro exclusivamente a olfatear mi equipaje y el de nadie más. Simplemente por mi nacionalidad. Así como restricciones de visado o tener que cumplir con trámites adicionales en otros países. Por fortuna, con el tiempo, ya no es tan recurrente. En Italia, llevaba a mi hijo de la mano. Ya tenía 12 años, pero estando en otro país y con el tráfico de carros ligeramente distintos, decidí llevarlo de la mano. Parece que la costumbre allá solo existe entre gays y pedos, por los comentarios que pude oír, y las miradas que hacía la gente. Juzgar a priori, creo que no es adecuado en un país del primer mundo. O el león juzga por su condición. El trato a las mujeres. Existe la idea de un incomparable machismo de los latinoamericanos y en particular mexicanos en su trato a la mujer. Yo vi cosas muy distintas. En Japón, que he estado varias veces, no hay ningún tipo de amabilidad especial a la mujer y en algunos casos su presencia es descaradamente decorativa y se percibe que no se le considera igual. En Europa como en Estados Unidos, solo se trata de darles la ilusión de que se les tiene en igual trato, cuando hay un sexismo y objetivismo evidente. Estuve en una high school de los Estados Unidos donde era mucho más penado el romper o dañar mobiliario de la escuela que agredir física o verbalmente un hombre a una mujer. En Cuba, por cuestiones de su situación económica propia y provocada, son utilizadas para obtener ingresos extras por parte de amigos e incluso familia. Hablo de prostitución. En Marruecos, que es el único país con influencia árabe que conozco, vi solo mujeres divirtiendo hombres sumisas y controladas. ¿Dónde están mejor?
No sé, no me ha tocado ver algo rescatable. En muchos aspectos parece útil para los hispanohablantes dividir Europa en dos, España y todo lo demás. Mesmo para los lusofalantes, Portugal y os otros países. En el texto que sigue intentaré dejar más claro el porqué de esta división. Siendo hispanohablante, puse pie en Europa, por primera vez, en Alemania. Como hablo inglés bastante bien, pensé que con eso andaría perfectamente. Así que la primera cosa que me chocó, de veras, fue la destrucción de dicha falacia, a la que desde entonces me refiero como la anglofalacia. En el aeropuerto de Frankfurt no quisieron hablarme en inglés, y se enfadaron cuando les dije que no hablaba alemán. Luego, en el día a día de esas vacaciones, en la bellísima zona de la Schwarzwald, me di cuenta de que obviamente, la gente de Alemania habla alemán, no inglés. Y que cuando intentaba hablar alemán, cosa que empecé a hacer de inmediato, eran enormemente amables. Finalmente, en dicha cotidianeidad terminó siéndome de mayor utilidad mi escasísimo francés y el poco alemán que aprendí de mis padres, que el inglés tan largamente pregonado y consecuentemente estudiado, que resultó útil en el área académica. Así, la anglofalacia consiste en que de algún modo y en algún momento, en Latinoamérica nos convencimos de que, si hablábamos inglés, todo el mundo nos entendería. Terminando dichas vacaciones seguí rumbo a Salamanca, España, para una pasantía profesional. Y en España, ante mi perplejidad, fue otra vez el idioma la causa de mi asombro, la enorme cantidad de palabras nuevas, las que comprendía contextualmente, chocaba con mi tendencia a expresar algunas cosas con gestos, modismos de mi país o con palabras que en España están en desuso. De modo que llegué a agobiarme por ello un breve tiempo, hasta que me acostumbré y supe un motivo de este fenómeno. América Latina es una especie de isla no nativa del español como idioma, donde el español original se mezcló con usos y palabras indígenas, generó palabras diferentes y quedó en una especie de cápsula del tiempo. Así en España las bailarinas se llaman leotardos, los damascos albaricoques, los duraznos melocotones, y suma y sigue. Sumado a la tendencia de los latinos de incorporar la gestualidad como parte del mensaje evidenciable para el interlocutor. El lenguaje, de este modo, fue para mí un motivo de reflexión importante en aquel viaje. Por último, no quedé indiferente a que la realidad de los países europeos en términos geopolíticos es extraordinariamente diversa y heterogénea, ya que cada estado actual en su tiempo no existió, sino reinos, principados, ducados, villas y un largo etcétera, cada cual con su historia, muchas veces su propio idioma o dialecto y, por supuesto, sus aspiraciones. Los gigantescos países-estado de Latinoamérica son de homogeneidades muy diferentes. La libertad. Poder crear tu propio negocio, poder decir lo que quieras, poder vivir cómodamente con lo que para otros son solo necesidades básicas, comida en el frío, aire acondicionado, carro, agua caliente en el grifo, mientras que en Cuba son un lujo. Lo mejor de todo es poder soñar y ser capaz de cumplir esos sueños sin que venga un político a quitártelo todo solo porque los dirigentes en Cuba son los únicos que pueden tener comodidades y negocios propios. Mi respuesta varía según el país. Personalmente, en Estados Unidos nunca sentí un choque, pues acostumbraba a ir desde pequeña debido a la cercanía del sur de Texas con mi ciudad. Si acaso, sí hay algo que sí he experimentado de sorpresa, pero, más que un choque, ha sido gradual, el ver cómo la ciudad de Cayenne, Texas, predominantemente mexicana en cuanto a población, ha cambiado de ser una ciudad, o pueblo, no sabría decir cuál es el término correcto para ella, en la que prácticamente había puros inmigrantes y descendientes de primera generación mexicanos, y donde se podía hablar español durante toda la estadía sin experimentar el más mínimo problema de comprensión, a una ciudad algo más étnicamente diversa donde, a veces, no queda de otra que hablar inglés porque ya no todos hablan español. Ahora, en cuanto a mi primer choque propiamente dicho, definitivamente fue al visitar París. La primera vez que pisé Francia que pudiera recordarlo, pues, como lo he mencionado antes, es el país en el que nací, pero he vivido en México desde los 2 años de edad, así que no lo recuerdo de aquel entonces. Lo primero que me impactó fue la arquitectura, tan distinta a la de mi ciudad de origen. Fue la primera vez que de verdad tuve la impresión de encontrarme en el extranjero, pues, no importaba a dónde volteara, no había nada remotamente mexicano. En Europa, si uno se comporta como lo educaron, con caballerosidad hacia las damas, como por ejemplo cederles el paso en una puerta, ayudarles u ofrecerles ayuda para llevar cosas pesadas, o cederles el asiento en el transporte público, te miran hasta con cara de bicho raro, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos se molestan contigo y te reclaman que si piensas que es una impedida o que crees que no puede valerse por sí misma, cuando algo así jamás te cruzó por la cabeza. En fin, yo francamente no veo lo avanzado de vivir así. Que no hay envidia, o al menos mucho menos. Si destacas en lo que sea en Latinoamérica, entonces eres un HDP, un CSM, y todo lo relacionado. No solo si ganas más dinero,
Basta simplemente con sacar mejor nota en un examen. Yo siempre les preguntaba, ¿el hecho de ya haber sacado más que tú en el examen, es porque te robé los puntos? ¿Es que cada punto de más que me pusieron a mí es porque te lo quitaron a ti? Entonces, ¿qué te molesta de que yo haya sacado mejor nota que tú? No lo entienden, la envidia está institucionalizada. Es lo normal. Sales fuera y lo primero que ves es que nadie envidia lo que otros tienen, ni dinero, ni bienes ni notas en el examen. Si tienes algo es porque te lo mereces. Al principio choca, luego te das cuenta de que fuiste adoctrinado durante toda tu vida y ahora te toca desadoctrinarte. Entendiendo choque como sorpresa y no molestia, comparto íntegramente lo que dices. Vivo en España y extraño la amabilidad de atención de los latinoamericanos, en los aspectos que refieres, como ceder el paso, abrir la puerta, darte la mano al bajarle en vehículo, y también pienso que esto se ha perdido porque se ha malinterpretado como una acción machista, que no creo que lo sea. Cuando llegué y le contesté a una conocida sí señora, me dijo que por qué quería poner distancia, y eso me extrañó porque en mi país, es prueba de respeto contestar sí o no señor o señora, y esa también es la manera de responder a un llamado y no sé qué. Pero lo dicho por muchos, a la tierra que fueres haz lo que vieres. Por lo que yo he oído, la tranquilidad, principalmente la de poder hablar por la calle con el móvil, y disponer del cajero automático por la noche. Pues depende a qué país llegó. Si es en Estados Unidos, será la enorme libertad individual para progresar mediante el esfuerzo personal por la vía del trabajo físico o por la vía del trabajo intelectual y las enormes disponibilidades de bienes de consumo. Si es en un país europeo, les sorprenderá el gran respeto entre los ciudadanos y la independencia vital que cada uno desea mantener ante las diversas culturas de la Unión Europea. Vine a Australia, realmente mi vida es muy buena, pero por una sencilla razón: aquí tengo familia bien posicionada quienes me han brindado muchas facilidades, muchas más de las que tienen otras personas que vienen por su cuenta. Si hubiera venido aquí por mi cuenta no tendría casi nada de lo que tengo ahora, o peor aún, creo que ni siquiera hubiera salido de Perú. En cuestiones personales, muy aparte de lo monetario, me encanta no estar allá. Si bien extraño la comida y a mi familia, no hay otra razón por la que quisiera volver a ese agujero, ya sea por la gente, su forma de ser, las diferentes culturas que hay, la seguridad que yo siento, lo bello y moderno que es el país y por las grandes expectativas que tengo viviendo aquí. Realmente este lugar se ha convertido en un lugar que no quiero dejar y al que con cariño puedo llamar hogar. Pero claro, ese es mi caso y creo que tengo bastante suerte. Hay otras personas que tienen que luchar más y aún así se les complica salir adelante. Por ejemplo, conozco a una colombiana que ha estado más de 6 años viviendo aquí y a pesar de haber venido con su carrera no ha podido conseguir trabajo, por lo que sigue siendo mesera, o muchos otros que tienen que arreglárselas para vivir juntos en habitaciones pequeñas durante sus primeros años. Me mudé a Estados Unidos hace 4 años. Sí, mi situación económica ha mejorado y mi calidad de vida mejoró, pero aún hoy pensaría 2 veces irme. Tener una carrera no significa que tendrás un empleo bien pagado. La vida aquí es bastante cara, que incluso con un sueldo de $50,000 al año no te alcanzará para muchas cosas para ti mismo. Depende si vas a estar legalmente o ilegalmente, ya que si está ilegalmente te tienes que quedar para siempre. Es difícil obtener una casa, cualquier clase de seguros y el constante riesgo de ser deportado. Si te vas a ir tienes que tener mucha paciencia, ya que los primeros meses e incluso años van a ser difíciles y puede que ni siquiera puedas ejercer tu carrera. Aunque no lo crean, soy de España y la mayoría de españoles pensamos que en España la política es una mierda. No lo es tanto a comparación de otros, pero sí que opinamos que es mala. Simplemente algunas de las cosas que dicen los políticos de España o Isabel Ayuso, la alcaldesa de Madrid. Madrid es la capital, que es una mentirosa que se huele desde lejos. Yo simplemente, si fuera una persona adulta y tendría que votar a un partido político en las elecciones que hubo hace años, no sabría qué escoger. Todos los partidos políticos que he visto no cumplían con mis expectativas. Además, la gente de España se tomó el coronavirus a la ligera. No saben la de fiestas que hicieron y alguna gente en el metro sin mascarilla. Lo de las fiestas y el metro me imagino que en otros países igual. Y el Estado lo controló bastante mal en mi opinión. También la gente de España, algunas personas son más malas que pegarle a un padre, pero eso está en todos los países, así que no puedo decir que solo es de España. Al final yo me escaparé de España XD. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.